Buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el índice de confianza al consumidor correspondiente al mes de marzo de 2023. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de edición del Departamento de Estadística Macroeconómica. Voy a pasar a dar los resultados correspondientes al mes de marzo del 2023 del índice de confianza del consumidor. Como siempre, esta presentación está dividida en tres grandes tópicos, en donde presentamos primero los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, una característica de la población encuestada, para finalmente dar los principales resultados, tanto de la encuesta misma como de los índices elaborados a partir de ella. En cuanto a los aspectos generales y metodológicos, como sabemos, en noviembre del 2017, el directorio del Banco Central autoriza a la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo, hoy Instituto Nacional de Estadística, a realizar el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza. Una vez que ellos realizan la encuesta, los resultados son remitidos al Banco Central para su posterior procesamiento, análisis y publicación. La información es de naturaleza cuantitativa y permite obtener indicadores del grado de confianza tanto de las personas, del lugar y del país, tanto presente como futura. Los resultados se presentan de manera agregada y forma parte del conjunto de informaciones relevantes para la toma de decisiones de la política monetaria dentro del BCP. En cuanto a los aspectos metodológicos, en Paraguay esta encuesta se basa en 400 hogares, en donde contestan personas de 18 años y más. Las viviendas están ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano a San Lorenzo, Luque, Capiatá, Ñemby, Fernando de la Mora, Limpio, Lambaré y Mariano Roca Alonso, abarcando aproximadamente el 45% de la población del área urbana. La encuesta se divide en dos partes principalmente. En la primera se habla de la caracterización de la población, como ya había dicho, dando datos de edad, género y nivel de educación de quienes responden a esta encuesta. Y en la segunda parte se realizan las preguntas con las que construyen los diferentes índices, que son el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el de expectativas económicas, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que es el ICC. Tenemos en pantalla las diferentes preguntas utilizadas para la construcción del índice, específicamente las 6 primeras que tienen un enfoque más perceptivo y 3 ejes fundamentales, como pueden ver, que son la persona, el hogar y el país. Las 2 últimas, que si bien no se utiliza para la construcción propiamente del índice, tienen un enfoque más actitudinal y sirven para enriquecer el análisis. Como vemos, el índice de confianza del consumidor está construido a partir de dos subíndices, que son el índice de situación y el de expectativa. Vemos que el índice de situación económica comprende las valoraciones que realizan los encuestados de su situación económica actual desde el punto de vista personal, del hogar o del país con relación a un año atrás. Entonces, podemos tener este subíndice se puede volver a dividir en un subíndice de situación personal, de situación del hogar y de situación del país. Lo mismo tenemos con el índice de expectativa, que comprende las valoraciones que realizan los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto desde el punto de vista personal, del hogar o del país, para dentro de un año. Como dijimos, estos dos tienen un enfoque perceptivo y también el índice de expectativas se puede subdividir en expectativas personales, expectativas del hogar y expectativas del país. Finalmente, el promedio simple de estos dos subíndices, tanto de situación como de expectativa, es el índice de confianza del consumidor. Aquí también podemos aclarar que el índice de confianza del consumidor también se puede tener desde el punto de vista personal, del hogar y del país. En cuanto a la metodología de cálculo, tenemos que aclarar que existen diferentes métodos para el cálculo de este índice. El que nosotros utilizamos es el utilizado por la Universidad de Michigan, que es quien comienza el desarrollo del estudio de la confianza del consumidor en la década del 40. Entonces, para la construcción del índice partimos de las preguntas que acabamos de mostrar, que como vimos tienen 3 opciones de respuesta. Una que llamamos optimista o positiva, una pesimista o negativa y una neutral o sin variación.
las distintas alternativas de respuestas se agrupan y se pondera por el total de encuestados. Una vez hecha esta distribución de las respuestas, se obtienen diferentes los factores A, B y C. A cada uno de estos factores se les da una puntuación de 0 a 100, de lo más negativo a lo más positivo. Entonces, el indicador se mueve de 0 a 100. Los valores por arriba de 50 decimos que se encuentran en zona de optimismo y los valores por debajo de 50 decimos que se encuentran en zona de pesimismo. Haciendo una derivación matemática, el índice de difusión, llamamos índice de difusión a cada uno de los índices calculados con la misma fórmula, es de 50 por A, es decir, el porcentaje de respuestas de mejor, menos el porcentaje de respuestas peor, más 1. Si alguien tiene algún interés en ahondar en esta metodología, la misma se encuentra más claramente especificada en la web del Banco Central. En cuanto a las características de la población, la misma tiene la misma característica desde que empezamos la encuesta. Mayoritariamente responden mujeres. Vemos que en marzo del 2023 el 57% de quienes contestaron esta encuesta son mujeres y el 43% hombres. En cuanto al nivel de estudios, también tiene más o menos la misma característica desde que empieza la encuesta y vemos que en marzo del 2023 el 35.3% de quienes contestaron en esta encuesta tienen la educación media o el primer al tercer curso o ex bachillerato culminado. El 26.3% tiene el nivel superior universitario culminado. El 20% tiene la educación escolar básica, es decir, el primer y segundo ciclo o primer a sexto grado o primaria que antes llamábamos. El 2.5% de los encuestados tiene educación superior no universitaria culminada y finalmente el 5.8% de los encuestados no tiene ninguno de estos niveles de estudios culminados. En cuanto a los resultados de las diferentes encuestas, tenemos en pantalla los resultados a las preguntas que habíamos mostrado recién. Si recuerdan, la pregunta era, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Aquí tenemos las respuestas que fueron de marzo del 2022, febrero 2023 y marzo 2023. Vemos que en marzo específicamente el 37.3% de los encuestados opina que su situación económica está peor que el año pasado, el 46% que está igual y el 16.8% de los encuestados opinan que está mejor. En el cuadro de al lado tenemos el índice de situación económica personal de cada uno de estos 3 meses y se utilizan cada una de estas respuestas con las fórmulas que recién les mostré para sacar estos índices. Y vemos que en marzo del 2023 el índice de situación personal fue de 39.8, inferior al del mes pasado, pero superior a un año atrás. En cuanto a la expectativa, también personal, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Dice la pregunta. Tenemos en pantalla las respuestas de marzo 2022, febrero 2023 y marzo 2023. Vemos que el 56% de los encuestados opina que su situación mejorará, el 29% opina que seguirá igual y el 15% opina que empeorará. A partir de estas respuestas se elaboran los índices que tenemos acá y vemos que en marzo del 2023 el índice es de 70,5, igual que el de expectativas también es superior al del año pasado, aunque levemente inferior al del mes pasado. Cada una de estas respuestas se va repitiendo para el hogar y el país. Así el índice de situación del hogar dice, ¿cree usted que la situación de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que el 21% de los encuestados en marzo del 2023 opina que está mejor, el 53% que está igual y prácticamente el 26% que está peor. Con estas respuestas se calcula el índice de situación del hogar que fue de 47.6, también menor al del mes pasado, aunque superior al del año pasado. En cuanto a las expectativas del hogar, vemos que el 59% de los encuestados opina que
la situación de su hogar mejorará para el próximo año. El 29.8% opina que seguirá igual, mientras que el 11.3% opina que la situación de su hogar empeorará para dentro de un año. Con cada una de estas respuestas se construye el índice de expectativas del hogar, que en marzo fue de 73.9 y otra vez es levemente inferior a febrero de este año y superior al de marzo del año pasado. En cuanto a la situación del país, vemos que el 7.8% de los encuestados opina que el país está mejor que el año pasado. El 27% opina que está igual y el 65.3% de los individuos opinan que el país está peor que hace un año. Con cada una de estas respuestas construimos el índice de situación del país, que es de 21.3, que está por debajo del de febrero y por encima del marzo del 2022. En cuanto a las expectativas del país, en marzo del 2023, el 43.3% de los encuestados opina que el país mejorará. Este porcentaje es mayor a los del año pasado y a los del mes pasado. El 33% opina que seguirá igual. Este porcentaje es menor que el del mes pasado y el año pasado. Y el 23% opina que la situación del país empeorará. También este porcentaje es menor que el del año pasado y el del mes pasado. Con estas respuestas se construye el índice de expectativas del país, que salió en 59.8, que es superior tanto al del año pasado como al del mes pasado. Cada uno de estos índices, con cada uno de estos índices construimos los índices globales, digamos, tanto de situación como de expectativa. Tenemos en pantalla la evolución, tanto el índice de expectativa, que es el que está acá arriba, el celeste, vemos claramente que se encuentra en zona de expansión. El mismo es de 68, prácticamente el mismo nivel del mes pasado y superior al del año pasado. En cuanto al índice de situación, que es el que se encuentra aquí abajo, el más oscuro, es de 36.2, levemente inferior al del mes pasado, pero superior al del año pasado, y el mismo se encuentra en zona de pesimismo. Con estos dos índices, el de 68 y el de 36, construimos el índice de confianza del consumidor, que fue de 52.1. Si bien es levemente inferior al del mes pasado, es claramente superior al del año pasado y lo más importante, continúa en zona de optimismo. Como dijimos, este índice de confianza del consumidor también podemos subdividir en índice de confianza del hogar, personal y del país. Como vemos, la línea de arriba, digamos, es la que tiene mejor desempeño, es el índice de confianza del hogar, que fue de 60.8, seguido por el índice de confianza personal, que fue de 55.1, y por último el índice de confianza del país, que fue de 40.5. Con estos tres subíndices de confianza, tanto del hogar, personal como del país, hallamos el índice de confianza global, como ya sabemos, es de 52.1. En cuanto a las dos últimas preguntas que teníamos, dice así: actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar. Vemos que este porcentaje en marzo del 2023 es del 18%, inferior al del mes pasado y muy similar, aunque un poco inferior al del año pasado. En cuanto a las posibilidades de realizar compra de bienes durables, para cada una de las categorías o de las opciones presentadas, que fueron electrodomésticos, casas, autos y motos, los encuestados opinan que sí que existe un 8.5% de los encuestados en solo electrodomésticos, 5.5 para casas, 5.5 para motos y 5.8 para autos, perdón. Cada uno de estos porcentajes son mayores tanto al mes pasado como al año pasado en mayor o menor medida. Tenemos en pantalla el índice de confianza de Chile y de Argentina, más que nada para ver la evolución de los mismos y cómo los mismos son afectados por las diferentes coyunturas. Tenemos que aclarar que cada uno de ellos, si bien es realizada con la misma metodología de la Universidad de Michigan, es elaborado por diferentes países. En el caso de Chile, por la GfK
Además, en el caso de la Argentina, por la Universidad Torcuato de Itela, y cada uno tiene en cuenta las diferentes coyunturas del país. Haciendo un breve resumen de todo lo que acabamos de escuchar, tenemos que en marzo del 2023 el ISE, que refleja la situación actual de los consumidores con respecto a un año atrás, exhibió un nivel menor al del mes de febrero 2023, pero se encuentra por encima de lo registrado en marzo 2022, permaneciendo en zona de pesimismo. El IEE, que refleja la expectativa de los consumidores a un año, también se ubica por debajo del valor correspondiente al mes anterior, pero por encima del nivel de marzo del 2022, manteniéndose en zona de optimismo. Con estos resultados, el ICC, que mide la confianza de los consumidores, también arrojó un nivel inferior comparado con el índice de febrero y superior al verificado en marzo 2022. Debe destacarse que este índice continúa ubicándose en zona de optimismo. Desagregado por sus componentes, en el periodo de análisis se observó que el ISE personal del hogar y del país se ubicaron por debajo de los índices registrados en febrero del 2023, pero por encima de los valores correspondientes a marzo 2022. Finalmente, en marzo 2023, el IEE personal y del hogar mostraron menores niveles comparados con los verificados del mes anterior. En cambio, el índice de expectativa del país aumentó. El índice de expectativa personal del país y del hogar fueron superiores a los respectivos índices registrados en el mismo periodo del año 2022. Ahora tenemos en pantalla un breve resumen de cada uno de los índices y sus diferentes subíndices, su variación mensual y su variación interanual. Debemos tener en cuenta que estas variaciones son diferencias absolutas de los respectivos índices.